Hermanos, muy buenas tardes o muy buenas noches. Bendiciones para todos ustedes, hermanos. Gracias a Dios estamos nuevamente en esta transmisión, en este estudio bíblico acerca del camino que Jesús llevó y nosotros que le acompañamos en todo esto. Por eso estos estudios se llaman Caminando con Jesús durante todo un año. Y en esta sección que estamos estudiando con respecto a estos grupos familiares, pues también nos dedicamos a tener nuestro espacio para poder estar con nuestros hermanos, amigos, familiares y estudiar. Paralelamente con los devocionales, pues también nuestro estudio grupal. Y esta noche tenemos un tema, espero que sea de mucho interés para todos ustedes, porque vamos a hablar acerca de los apóstoles. Los apóstoles, esas personas que siguen a nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos visto, amados míos, cómo nuestro Señor sigue caminando, sigue avanzando. Él pues no detiene su predicación. Él de hecho sigue y continúa. Y aunque ya nos hemos detenido para analizar a todos aquellos que son sus detractores, sus enemigos, la semana pasada estudiamos un poquito acerca de los fariseos y cuál era su pensamiento. Bueno, pues también es justo reconocer que hay seguidores que son fieles a Jesús, que le siguen donde quiera que va, y que a pesar de sus propias limitaciones, a pesar de sus tropiezos, a pesar de sus personalidades, el Señor los eligió y los preparó para que después de que Jesús terminase su ministerio, ahora fuesen ellos los que pudieran predicar el Evangelio. Y así lo hacen. Predican el Evangelio por todo el mundo y usted y yo somos parte de ese fruto, somos parte de ese trabajo, somos parte de esa disposición. Gracias a esa fe de estos hombres es que la iglesia del Señor puede tener un fundamento firme y se extiende hasta nuestros días. Por eso, una de las expresiones más bellas de la iglesia es que está fundamentada en la fe de los apóstoles, en la fe de aquellos que siguieron a Jesús, que fueron los que estuvieron cerca de él, que convivieron, que predicaron después de él y que nos enseñaron las cosas que Jesús enseñó. Así pues, hermanos, vamos a comenzar a platicar acerca de estos. Y al respecto, es una lástima verdaderamente, a pesar de que sí hay libros que hablan de los apóstoles, pero para ser muy francos, no tenemos bastante información de los 12 apóstoles. No tenemos información de forma equitativa. De hecho, tenemos más información del apóstol Pablo. Sabemos de dónde es, sabemos de quién aprendió, quiénes fueron sus maestros, dónde estuvo, dónde murió. Y de los demás tenemos algunas leyendas, por supuesto, que a veces algunos escritos que se conocen como apócrifos, pues pueden darnos una idea acerca de qué fue lo que sucedió con ellos, pero pues tampoco los apócrifos son una fuente segura para poder proceder a nuestro conocimiento. Aún así, intentemos por lo menos conocer un poquito acerca de estos 12 hombres que Jesús llamó para acompañarles. Y vamos a dividir este grupo de 12 en tres partes importantes. Los primeros apóstoles los conocemos como el grupo más íntimo, los tres amigos de nuestro Señor Jesucristo. Los tres, vamos a decir, los cuates de Jesús, aquellos que le siguen al Señor donde quiera que Él va. Y es posible que usted ya los conozca, es posible que ni siquiera tengamos que adivinar sus nombres porque usted los tiene muy fresco posiblemente en la memoria. Estos tres apóstoles, tal y como lo menciona Lucas en el capítulo 8, versículo 51, eran Pedro, Jacobo y Juan. Como dice el texto aquí, entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y este trío de caballeros, de hombres, van a acompañar a Jesús en muchos eventos importantes. Aquí tenemos la narración de la sanidad o de la resurrección, mejor dicho, de esta pequeña que muere y que, bueno, pues es un milagro que Jesús realiza y que la resucita, y estos tres hombres están allí. También en el capítulo 17 de Mateo tenemos esta otra declarativa, otro pasaje. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte
a un monte eh, a un monte alto. Y esta porción de la escritura se refiere precisamente a ese evento de la transfiguración, en donde Jesucristo, nos narra Mateo, cambia su aspecto, la ropa se vuelve tan blanca que no es posible dejarla igual. El rostro de Jesús brilla y es entonces donde se manifiesta Moisés por un lado, Elías del otro lado, y entonces estos tres apóstoles contemplan esta maravilla del Señor y qué privilegio. No todos fueron llamados para presenciar esto, solamente estos tres que vamos a llamar como los amigos de Jesús. Y por cierto, no solamente estos tres amigos le acompañaban, por ejemplo, en esta sanidad, en la transfiguración, sino incluso en los últimos momentos que Jesús pasó aquí en la tierra, también les llamó para que le acompañasen. Leamos ahora Marcos capítulo 14, versículo 32 y 33. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces, este grupo de discípulos es el círculo más íntimo de amado, más íntimo de amor en el Maestro, a quien y a estas personas les reveló Jesús enseñanzas importantes, y parece que estos incluso llegan a ser como los líderes naturales del resto del grupo. Los vemos, por ejemplo, en el Evangelio, perdón, en el libro de los Hechos, que también están juntos, que toman algunas decisiones. Y por supuesto, Pedro y Juan son los que después van a seguir como una pareja que va a predicar el Evangelio también. Vemos por allí un milagro que ellos realizan en el capítulo 5, si mal no recuerdo. Entonces, estos tres apóstoles van a ser digamos, la base de Jesucristo, van a ser la base de amistad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto nos da a entender, amados, que pues todos necesitamos amigos, necesitamos compañeros, necesitamos con quien compartir nuestras luchas, nuestras cargas, nuestras tristezas. Ni siquiera Jesús estuvo solo en los momentos de más angustia, sino que se hizo acompañar de estos tres jóvenes o de estos tres varones. Ahora, vamos a analizar uno por uno. Como dije, no vamos a mencionar a grandes rasgos una biografía, pero algunas cositas de manera general creo que sí vale la pena que mencionemos. Por ejemplo, el primer apóstol que salta a la vista, sin duda alguna, es el apóstol Pedro, que originalmente lleva el nombre de Simón, hijo de Jonás. Y Jesús en algún momento en el Evangelio de Mateo nos dice el texto bíblico que le cambia el nombre a Pedro, y Pedro es una palabra griega que significa piedra. Entonces, realmente lo que significa esto es que Pedro era el piedra. Algunos incluso han aventurado, especialmente los católicos, que significa roca, pero como creyentes nosotros diferenciamos entre la roca que es Cristo y la piedra que es Pedro, aunque algunos han aventurado a decir que realmente Jesús, cuando se refiere a Pedro como piedra, no está diciendo que Pedro sea una especie de piedra de fundamento, sino más bien una especie de peña, una especie de saliente de la tierra. Entonces, también es muy interesante analizar el nombre de Pedro, pero como sea, él se llama Simón originalmente, hijo de Jonás, y también es hermano de Andrés, otro apóstol que vamos a ver posteriormente, de oficio pescador, y se presume que también Pedro fue discípulo de Juan Bautista. Se dice que Juan Bautista había aglutinado a muchos de sus seguidores y que uno de ellos precisamente era este Pedro. Y conocemos muchísimo de Pedro. Por ejemplo, Pedro fue un hombre que era demasiado impulsivo, era un hombre que contestaba en primer lugar ante las preguntas de Jesucristo. También a Pedro lo conocemos de la negación a nuestro Señor Jesús. Cuando fue interrogado el Señor en el patio del sumo sacerdote, dice la Biblia que Pedro también fue increpado y le preguntaron, ¿eres tú seguidor del Galileo? Porque aún tu forma de hablar te delata. Y Pedro dice, no, yo no conozco a tal hombre. Canta el gallo y entonces se produce esa tristeza. Así que de Pedro tenemos muchísima información, aunque
pues realmente no podemos aventurarnos, por ejemplo, a mencionar el nombre de su esposa, aunque se dice que estuvo casado debido a que en los primeros capítulos de Marcos se nos dice que Jesús sanó a su suegra. Entonces, hay muchas leyendas, por supuesto. Se dice que Pedro murió en Roma. Se dice que incluso murió crucificado boca abajo porque él decía que no era digno de morir de la misma manera que su Señor. El segundo apóstol, aunque no en importancia, pero sí en mención, es sin duda el apóstol Jacobo. Jacobo también es llamado como Santiago. Puede llamarse Santiago el Mayor o Jacobo el Mayor. Y algunos quizá preguntarán cómo es que de Jacobo surge la palabra Santiago. Bueno, realmente Jacobo es un nombre un poco hebreo que se deriva de Jacob, el hijo de Isaac. Jacob, o Jacobo, mejor dicho, es una expresión que nace de este patriarca. Y según nos dice la palabra del Señor de Jacobo también, no tenemos muchísima información, y esto es cierto. Pero lo que sabemos es que era hermano de Juan y era hijo de Zebedeo. Se le conoce como el mayor o Jacobo el mayor, y también no tenemos bastante información, a decir verdad, de Jacobo. Se llama Santiago simplemente porque con el paso de los años, en el latín se llegó a desvirtuar, se llegó a descomponer de alguna manera el nombre Jacobo. Y usted dirá, ¿cómo? Bien, porque originalmente en latín, para referirse a este apóstol, era San Jacobos. San Jacobos. Con el paso de los años, San Jacobos llegó a pronunciarse Santiago. Es un poquito extraño, pero así fue como sucedió. Y por esta razón, cuando la Biblia habla acerca de Jacobo, en algunas traducciones de la Biblia lo traducen como Santiago. Y de hecho, aunque no es el mismo apóstol, eso tenemos que comentarlo, la carta de Santiago no es la carta de Jacobo el apóstol. Eso quizá esté de más aclararlo, pero algunos quizá tendrían alguna de esta duda. Finalmente, dentro del grupo de los tres amigos de Jesús encontramos a quien quizá recordamos también debido a muchos hechos de este apóstol, que es Juan, hermano de Jacobo, apóstol amado. Nosotros conocemos que a Juan se le conoce como el apóstol del amor o el apóstol amado. El Evangelio de Juan presumiblemente fue escrito precisamente por él. Y es en este Evangelio donde él menciona, para referirse a sí mismo, aunque habla en tercera persona, que era el discípulo amado. Quizá algunos aventuren a mencionar que era el más joven de todos. Realmente esto pertenece a una tradición católica. Se piensa que Juan, el apóstol, era el menor de todos los apóstoles, el más joven. Esta es la razón por la cual supuestamente, según esta teoría, Jesús le deja a María a él como su madre. ¿Se acuerda cuando está en la cruz y le dice a Juan, el discípulo que tanto amaba, hijo, he ahí a tu madre, y a su madre le dice, madre, he ahí a tu hijo? El apóstol Juan, sin duda alguna, fue sumamente importante, especialmente en el relato del mismo Evangelio, porque se nos narra cómo este apóstol se recostaba incluso en el pecho de nuestro Señor Jesucristo. Y al igual que Pedro y presumiblemente Jacobo, también Juan eran discípulos del Bautista. Ellos primero escucharon del Bautista decir que él era el Cordero de Dios cuando se refería a Jesús que quitaba el pecado del mundo, y esto los convenció para que posteriormente siguieran a Jesús. Se dice que Juan el apóstol es el mismo que también escribe el Apocalipsis, aunque también hay algunos estudiosos que no están de acuerdo. Como sea, según cuenta la historia, la leyenda, la tradición, se cuenta que Juan fue desterrado a la isla de Patmos, donde obtuvo esa revelación del Apocalipsis, y que finalmente él murió presumiblemente en ese lugar. Regresando a Jacobo, realmente, bueno, pues no tenemos ahorita una certeza de cómo había muerto, aunque si mal no recuerdo, hermanos, me parece que Jacobo es el que muere
a manos de Herodes. Déjenme confirmar esa información y en un momento se los comento. Mientras tanto, vamos siguiendo en nuestro texto, vamos siguiendo, perdón, en nuestro estudio. Y ahora vamos a hablar acerca de aquellos apóstoles que les vamos a poner este nombre. Tenemos que recordar, hermanos, que este estudio pues no pretende ser muy exegético, no pretende ser quizá muy profundo, no pretende ser un estudio de un experto, solamente estamos haciendo un estudio devocional, un estudio que tenemos, pues que queremos poner a disposición de la iglesia. Regresando un poquito, hermanos, me tomo este paréntesis. En el capítulo 12 de Hechos se nos narra precisamente la muerte de Jacobo, este hermano de Juan, uno de los amigos íntimos de Jesús. Se nos dice, según la palabra del Señor, que el rey Herodes Agripa, que comenzó a perseguir a algunos creyentes, mandó matar a espada al apóstol Jacobo o el apóstol Santiago, según mi versión, hermano de Juan. Entonces Jacobo murió como un mártir, murió a manos de Herodes y bueno, pues seguimos entonces con nuestro estudio. Decíamos, hermanos, después de este paréntesis, que vamos a hablar acerca de estos apóstoles que les vamos a llamar como los citados en los evangelios. ¿Por qué? ¿Por qué les llamamos así? Bien, este grupo realmente igual no tenemos mucha información, hay muy poca de estos apóstoles, pero sin duda alguna hay alguna referencia, alguna anécdota, alguna enseñanza, alguna interacción que tuvo Jesús con ellos. Es decir, los conocemos por algo especial que pasaron o que tuvieron o que vivieron junto al amado Maestro. Por ejemplo, comencemos con uno de los apóstoles que le tomamos mucho cariño, llamado Felipe, que se nos narra su historia un poquito en el Evangelio de Juan. Según el Evangelio de Juan, Felipe era oriundo de Bethsaida y frecuentaba también al grupo de Juan el Bautista. Se piensa que era amigo muy cercano, muy íntimo de Natanael, y de él recordamos especialmente esta hermosa enseñanza. Juan capítulo 1, versículo 43 al 45. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Felipe, entonces, hermanos, no tenemos, dije yo, una información muy vasta, pero sabemos que era un hombre fiel que predicó el evangelio, incluso no entendemos muy bien cómo murió, pero pues sabemos, amados hermanos, que todos los apóstoles de hecho murieron de una forma terrible. De aquí se desprende, por supuesto, el nombre que hemos leído hace un momento, que le dijo a Natanael. Y aquí tenemos una pequeña duda y tenemos que precisar en algo, porque si usted busca el nombre de Natanael, tal y como lo menciona aquí, en el Evangelio de Mateo, por ejemplo, usted no lo va a encontrar y esto quizá nos causa un poquito de controversia. ¿Dónde está este apóstol? Pero sí va a encontrar a otro llamado Bartolomé. Y hablemos del apóstol Bartolomé, quien también es el llamado apóstol Natanael. La confusión es muy sencilla porque lo entendemos así. La palabra Bartolomé significa literalmente hijo de Ptolomeo, Ptolomeo. Si usted ve en algún nombre, por ejemplo, griego, perdón, en un nombre judío, usted se va a encontrar que hay muchos prefijos o bueno, palabras antes de otras, creo que se llaman prefijos, sí, son prefijos. El prefijo bar significa hijo. Y después tenemos hijo de. Usted recuerda que en Palestina se usaba mucho ese apelativo. Él es el hijo de. Por ejemplo, Jesús era el hijo de José. Hemos visto hace un momento los hijos de Zebedeo. Bien, él presumiblemente Natanael era hijo de Ptolomeo, pero no entendemos por qué en nuestras versiones no se ha traducido así. De hecho, ocurre lo mismo con otro personaje que usted conoce llamado Barrabás. Es el hijo del padre. Ahí tenemos algo muy interesante para traducir,
o para interpretar, y Bartolomeo era hijo de Ptolomeo. Por esa razón, los otros evangelios hablan de él como Natanael. Natanael es por el evangelio de Juan, amigo de Felipe, quien no creyó en un principio en el Señor. Y aquí tenemos, pues, les digo, tal y como lo mencionamos en el evangelio de Juan, a Natanael. Pero Mateo nos los describe de la siguiente manera: Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo. Y avanzamos en nuestro estudio, hermanos, y ahora centrémonos en la persona de Mateo. Mateo es un personaje muy interesante porque es un publicano. Hemos mencionado un poquito en qué consiste este oficio. El publicano era un cobrador de impuestos, era un judío que cobraba impuestos a los mismos judíos para dárselo a los romanos. Y esto era considerado como una traición. Por eso no eran bien amados, no eran considerados, eran incluso menospreciados, llamados pecadores. Entonces, este hombre incluso llega a aceptar al Señor e invita a Jesús a comer junto con sus amigos. De él tenemos esta hermosa experiencia y tenemos precisamente en el Evangelio que se presume que él mismo escribió. Mateo escribe su Evangelio diciendo lo siguiente: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Mateo, entonces, hermanos, que por cierto también tiene el nombre de Leví, en algún momento vamos a escuchar ese nombre, pues era un cobrador de impuestos que no le importó su imagen, su pasado, sino que quería presentarle a Jesús a sus amigos. Y esto es muy hermoso y nos deja con una gran enseñanza. Ahora, otro apóstol que seguramente usted va a recordar, un apóstol que seguramente hemos aprendido mucho de él, se nos dice mucho de las predicaciones con respecto a su incredulidad, Tomás el Dídimo. La palabra dídimo realmente significa gemelo. Hay varias leyendas y al respecto de este apóstol es bastante interesante porque es probable o posible que usted haya escuchado los siguientes libros: el Evangelio de Tomás, ¿ha escuchado eso? El Apocalipsis de Tomás, el Evangelio apócrifo de Tomás, los Hechos de Tomás. Al parecer había una tradición en la antigüedad que fue evangelizada por este apóstol y parece ser que influyó demasiado e impactó mucho a la sociedad, tanto así que comenzaron a circular leyendas de este apóstol e incluso se llegó a decir que este apóstol tenía algunas revelaciones incluso hasta superiores a las demás apóstoles. De ahí tenemos el Apocalipsis de Tomás o el Evangelio de Tomás. Pero lo cierto, hermanos, es que para nosotros, los cristianos reformados occidentales, bueno, pues consideramos que el canon solamente incluye los 4 evangelios que conocemos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y el Apocalipsis sería el único que conocemos también como el Evangelio de Juan. Tomás, por eso digo, hay mucha leyenda al respecto. Según se dice que Tomás era un gemelo de otra señorita, de otra hermana. He olvidado ahorita el nombre de su hermana, pero es solamente leyenda, suena interesante. Lo cierto es de que de lo que más recordamos a Tomás es que él fue el que dudó de la resurrección de Jesucristo. Nos dice Juan capítulo 20, versículo 24 al 25. Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiera en el lugar de los clavos, y metiera mi dedo en el lugar de los clavos, y metiera mi mano en su costado, no creeré. Y ahí tenemos la gran referencia de la incredulidad de Tomás. Y finalmente, en esta sección, hablemos del apóstol quizá más repudiado por los creyentes,
el más odiado, si puede decirse así. Hablamos nada más y nada menos que de Judas Iscariote, llamado el traidor, hijo de un tal Simón, oriundo de Queriot. Es por esa razón que la palabra Iscariote realmente significa oriundo de Queriot, era un gentilicio. Todos los que venían de esta zona eran llamados Iscariotes, no porque fuese su apellido, sino era el lugar de donde venía. No tenemos mucha información acerca de él también, no sabemos si estaba casado, no sabemos mucho, pero la Biblia nos ha dado algunas referencias importantes, como por ejemplo el hecho de que vendió al Señor Jesucristo, que él pues tomó su propia vida, se suicidó en un remordimiento y arrepentimiento que sentía por lo que hizo con el Señor, y que también Juan nos aporta un dato importante e interesante, que el Judas, en realidad su corazón estaba entenebrecido porque era ladrón. Juan 12, 4 al 6 dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Tenemos aquí entonces una persona que administra el recurso, pero que también se sirve a sí mismo de lo que Jesús está haciendo. Y finalmente, hermanos, vamos hacia la última parte de los apóstoles, los menos conocidos. Y vamos a llamarles a estos apóstoles, a falta de un mejor término, y esto lo hacemos simplemente por razones didácticas, los apóstoles anónimos. Los apóstoles anónimos. De ellos sí, definitivamente no tenemos bastantes referencias, no tenemos nada de información, básicamente no sabemos sus orígenes, no sabemos muchísimo de él. Entendemos algunas cuantas cosas, porque por ejemplo aquí está incluido el hermano de Pedro, pero no tenemos más información. Digamos que cada vez la información se nos va negando hasta llegar a estos apóstoles. Y vamos a estudiar sus nombres por lo menos. En primer lugar, tenemos a Andrés, hermano de Pedro. Y entendemos que Andrés pues también era pescador, entendemos que Andrés también era un seguidor de Juan el Bautista y entendemos que también accedió al llamado de Jesucristo al igual que su hermano. De ahí tenemos otro Jacobo, que también se puede conocer como Jacobo el menor. Tenemos a Jacobo el mayor, y lo decimos así o se dice así porque pues es de mayor importancia debido a la intimidad con Cristo, y a Jacobo el menor porque pues es un apóstol bastante anónimo. Hijo de Alfeo, hermano de Judas Leveo. Y aquí tenemos, hermanos, pues tres grupos de hermanos prácticamente. Recuerde que está Pedro y Andrés, está Jacobo y Juan, y finalmente está Jacobo y Judas Leveo. Y tenemos, por supuesto, y no tenemos que confundir aquí a Judas Iscariote, a Judas Leveo, porque es de quien estamos también hablando. Judas, hermano de Jacobo, según Mateo, hijo de Alfeo, también llamado Leveo o Tadeo. Tenemos aquí entonces que Judas Leveo también es Judas Tadeo. A veces nos podemos llegar a confundir, hermanos, pero espero que esto les pueda ayudar. Según Mateo, es hijo de Alfeo y también, según Mateo, puede ser llamado Leveo o Tadeo. El nombre de Judas, de hecho, es bastante abundante, es bastante común en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos que estamos estudiando. Y si usted se va hacia la historia y lee un libro de la historia judía, se va a dar cuenta que existen muchísimos Judas. Así que tengamos cuidado al distinguir entre Judas Iscariote, entre Judas el Leveo, quien es hermano de Jacob. Y finalmente tenemos a un personaje que es bastante misterioso y que llama mucho la atención, Simón llamado celote o cananista. ¿Y qué es un cananista? ¿Qué es un celote? Bien, un celote era el revolucionario en tiempos de Jesús. Era una persona que se había aliado con otros revolucionarios y que pugnaban por la independencia de Judá. No nos va a dar tiempo a analizar este grupo
político, revolucionario, porque realmente no tiene bastante relevancia, por lo menos en los evangelios, pero sí tiene su historia y sí tiene, por supuesto, su importancia. Pero pues como no estamos estudiando la historia de los evangelios en un nivel bastante general, pues tenemos que solamente mencionar que este varón, que fue llamado por Cristo, antes era un revolucionario, era un hombre que pugnaban por la violencia para liberar a Judá y el Señor cambió su corazón. Estos 12 hombres, amados hermanos, aun cuando no fueron conocidos ampliamente, sí se conoció su obra y su obra perdura y su obra avanza. Hay algunas regiones que incluso han tomado el nombre de estos apóstoles para evidenciar su fe. Algunos incluso hemos portado su apellido, su servidor, mi apellido Santiago, y según se dice en la leyenda que mi familia desciende de gente o desciende de los primeros discípulos del apóstol o del apóstol Jacobo, que fue el que fue a evangelizar. Son leyendas, es historia, es interesante. Lo que nos interesa por lo pronto ahorita es, amados, que estos 12 hombres estuvieron con Jesucristo. Y vamos a las conclusiones. En primer lugar, de los 12 apóstoles, recuerde, Jesús tenía un círculo constituido por 3 discípulos. Ya hemos analizado sus nombres. Son Jacobo, Pedro y Juan. O si usted lo quiere invertir en otro orden, puede ser Pedro, Jacobo y Juan. Los discípulos íntimos, los 3 amigos de Cristo. De estos, 5 de ellos, de los 12 apóstoles, tuvieron una interacción muy importante con el Señor. Algunos de ellos, por ejemplo, recibieron un llamado directo de Cristo, como Felipe o Natanael. Otros, como Mateo, le invitaron a Jesús a que conviviese con sus amigos. Otro, que es Tomás, dudó de él. Y finalmente, aunque no lo queramos contar, Judas Iscariote fue el que le traicionó. Y el círculo se va cerrando con los 4 restantes, que son poco conocidos, pero seguramente tuvieron un ministerio de gran bendición. Y muchos agradecemos al Señor por estos hombres. Así que, amados, ¿qué les parece? Esperamos que el estudio sea de bendición y que esto le anime a que también usted pueda predicar el Evangelio. Como siempre, amados, espero que estén bien. Nos vemos la próxima semana y que el Señor les bendiga.